Bien, entonces las invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios para esta reunión. Oremos. Amado Dios, quédate ahora con nosotros. Inspíranos en la lectura de tu palabra, de modo que a través de ella podamos encontrarnos con Cristo vivo y para que en ese encuentro, mediante tu Espíritu Santo, podamos encontrar la fe y vivir en esa fe por el resto de nuestra vida. Te lo pedimos en nombre del mismo Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, habíamos conversado la sesión pasada sobre el liderazgo de Juan Bautista. Habíamos trabajado también sobre este concepto del Cordero de Dios, ¿lo recuerdan, no? De cómo Jesús viene a ser este último Cordero de Dios como sacrificio agradable, entre comillas, a Dios, según la idea de la época, para que ya nosotros no hagamos más sacrificios, para que ya nosotros no tengamos que engañarnos o engañar a otros pensando que si uno camina tantos pasos o hace tal manda o cualquier otra cosa que pareciese ser bondadosa, podemos comprar o ganar el amor o el cariño de Dios. En ese sentido, gracias a Cristo es que tenemos a Dios con nosotros para siempre, independiente de todo, de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que llegaremos a ser. Porque el amor de Dios es incondicional. Ahora, somos nosotros los que, conociendo ese amor, debemos reaccionar a ese amor con confianza en Dios y cumpliendo sus mandamientos de amor. Así hacemos que el verdadero Cordero, que es Cristo vivo, resucitado, rinda frutos en nuestra fe y a través de esa fe tener vida en este mundo y vida eterna en el reino de los cielos. Así entonces, vamos a leer ahora del capítulo 1 de Juan, desde el versículo 35. Dice así: al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Vamos a continuar. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret?
Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí la lectura es palabra de Dios. Amén. Bien. Jesús recolecta sus primeros discípulos. A diferencia de cómo aparece en los otros evangelios, acá son los discípulos los que siguen a Jesús, o al menos en este caso Pedro. Como una evolución de ser discípulo de Juan Bautista a ser discípulo de Jesús. Era la idea que los discípulos de Juan, una vez que él muriera, que falta poco para eso, desde el relato, sus discípulos siguieran a Jesús, lo cual no significa un cambio de maestro, ¿no? Solo porque faltó el primero, sino que Juan no viene a instaurar una iglesia, no viene a instaurar una comunidad que venga a establecerse y a perdurar por los siglos de los siglos, porque la idea de Juan era preparar el camino a Cristo. Y si sus discípulos no siguen a Cristo, entonces su predicación no tenía sentido. Su sola llamada también a que las personas reconociesen sus pecados y se conviertan es también un seguimiento a Cristo. Y es así como cada uno de nosotros debe también hacer ese movimiento, ¿no? Desde el líder de turno, el pastor, la pastora, no importa, hacia Cristo, teniendo plena conciencia en que todas las personas que hablamos de Dios, solo hablamos de Dios para conducir a Cristo. Y si en algún momento ese mensaje habla de uno mismo o de otra cosa que no es Cristo, o algo a lo cual Cristo nos llama, deberíamos llamarnos la atención, para que así nunca nos desviemos y no pensemos que el Salvador es el líder de turno, sino que el único Salvador es Cristo. Si las personas tuvieran eso más en cuenta, seríamos claramente más inteligentes en la elección de nuestros gobernantes, en la elección, cuando se puede, de nuestros dictadores, etcétera. Porque es increíble cómo la gente todavía cree en los mesianismos humanos, ¿no? Cuando alguien te dice, yo voy a acabar con la delincuencia, voy a acabar con la pobreza, voy a acabar con los narcos, voy a acabar con todo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cómo? Claro, las palabras se las lleva el viento y las promesas también. Y el problema no está en tanto en el político que las vende, sino en el cristiano que las compra. Y ahí debemos ser, como dice Jesús, ¿no? Mansos como paloma y astutos como serpiente, ¿no es cierto, Karen?
es algo tan importante, porque si no nos meten el dedo en la boca, y no lo digo solo por los políticos, porque estamos al borde de la elección presidencial y de diputados y senadores, sino que porque siempre estamos siguiendo a personas. Y eso significa que siempre debemos estar atentos a los mensajes que recibimos y a la probidad de las personas que nos guían. Siempre uno no puede estar a ojos cerrados. Hoy día tuve una charla con una persona y que quería empezar a donar a la iglesia todos los meses. Entonces yo le pregunto, bien, ¿para qué quiere donar? ¿Quiere donar para la mantención de la iglesia o para diaconía, ayuda social? Y me dice, no, da lo mismo porque la plata es suya. Y yo le digo, no, pues, no, la plata no es mía, es de la comunidad, es de la iglesia. Y por eso yo necesito que tú me digas qué es lo que quieres hacer, ayudar a la iglesia toda o un trabajo especial con las personas necesitadas, porque es distinto. Y no que yo decidiera, porque la plata, la iglesia tiene que saber en qué gasta la plata. Y yo de vuelta le digo, no, pues, en la iglesia somos todos, no es uno, así que dime para qué quieres hacer tu donación voluntaria todos los meses, eh, y después yo te voy a decir en qué se gastó ese dinero. Porque si no, vas a creer que la plata me la llevo yo, pues. Y no tiene nada que ver, digamos. Y, y, y eso ahí no tiene culpa el chancho muchas veces, sino quien le da de comer, ¿no? La tentación está en todos. Yo también tengo tentaciones, digamos. Y es importante que entre todos nos ayudemos a trabajar esas tentaciones. No se trata de andarnos vigilando todo lo que hacemos, pero sí es importante tener las cosas en orden y hacerlas con la probidad necesaria. Es por eso que, volviendo al tema de Juan Bautista, él siempre, como decíamos, refería a Cristo y no permitía que lo confundieran con Cristo. No permitía que lo siguieran si es que el que había que seguir era Cristo. No tenían que creer en Juan, tenían que recibir su bautismo preparatorio para Cristo y luego seguir a Cristo. Por eso Juan les muestra, ¿no? Y les dice, ahí está el Cordero de Dios. A sus propios discípulos, yo no soy el Cordero, ahí está el Cordero, como diciéndolo, ahí está. Decidan ustedes si han llegado al momento de la madurez espiritual y racional como para seguirlo a Él, al único que hay que seguir. Y yo tomo un paso atrás. Los discípulos siguen a Jesús. Interesante es que los discípulos no le dicen nada, ¿no? No le dicen, oye, mira, venimos de Juan Bautista y él nos dijo que tú eras el Cordero, entonces queremos seguirte para poder aprender de ti y encontrar salvación. No, simplemente le dicen esta pregunta un poco extraña, ¿no? ¿Dónde vives? Probablemente para ejercer un juicio, ¿no? ¿Mm? Un juicio. Tienes que activar, Hani. Consulta. Esta idea del Cordero de Dios viene del Antiguo Testamento. ¿Qué conocimiento tenían? ¿Cómo se referían a que Jesús iba a ser un cordero que iba a ser sacrificado, que él iba a ofrecer un sacrificio? ¿De dónde venía esta idea? ¿Era una inspiración o venía del Antiguo Testamento? O sea, la inspiración del Cordero mismo que quita el pecado del mundo es proveniente de la Pascua judía con Moisés. Claro, Bien. en donde ahí se hacía este sacrificio y con la sangre del cordero, no sé si recuerdas, tenían que pintar los Sí. dinteles de la casa, ¿no? Eh, desde ahí
que se efectúan sacrificios expiatorios. Antes, los sacrificios en el tiempo de Abraham eran más que nada conmemorativos, ¿sí? Cuando un creyente se encontraba con una experiencia luminosa, una experiencia con Dios de salvación, o Dios le hablaba, entonces en ese lugar hacían un altar con piedras, ¿no? Que era como una especie de pirámide plana con piedras, y allí se hacía un sacrificio de un animal, como una consagración. Entonces, cada vez que alguien pasaba por ese lugar donde estaba ese altar, sabían que era un lugar sagrado porque ahí había habido, no importa de quién, un encuentro con Dios. Y así se llega al altar como concepto de encuentro con Dios también, ¿no? Y más que Jesús baja ese altar del monte y lo pone para nosotros como la cena del gran banquete. Jesús transforma ese altar y lo hace una mesa para todos, para que todos podamos comer y beber y recibir vida a través de esa comida y esa bebida que es su cuerpo y su sangre. Así que desde ahí viene. Gracias. Tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Dónde vives? Ciertamente, después, ¿quién fue el que lo dijo? Natanael, si no me equivoco. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Quizás la pregunta va hacia allá, no lo sabemos, ¿no? Pero podemos interpretar que sí, en donde es como que si él hubiera dicho de Jerusalén, ya eres importante, y de Nazaret, y es como que yo te diga de Loncoche, no sé, un pueblito pequeñito, ¿no es cierto? No influyente a nivel de fe, ese es el tema. Jesús no le responde y dice, vengan y lo verán, lo cual es muy importante porque Jesús los invita a seguirle al fin y al cabo, ¿no? En vez de decir, síganme, les dice, vengan y vean, vean dónde vivo, vean si les gusta, vean cómo se sienten, vivan el camino. Qué importante esa experiencia. Antes de Jesús responderles o adelantarse y decirle, oye, qué bueno que vinieron porque yo soy el Señor, los invita a este proceso de conversión en el camino, casi como los caminantes de Maús, pero al principio del ministerio. Es un sígueme y ve, mira, escucha, aprende, mira mis pasos. Es un sigue este camino que no te va a conducir hacia mi casa, te va a conducir hacia la salvación. Pero no se los dice, solo los invita a que caminen con él. Y qué importante es eso, ¿no? ¿Cuántas veces queremos decirle a las personas que hagan todo rápido, ¿no? Y pretendemos darles soluciones de fe, respondemos a las preguntas teológicas, damos consuelos rápidos ante el sufrimiento, y a la larga las personas, todas, tenemos que vivir procesos de conversión, procesos de fe. Porque de otro modo, si esa fe no está bien arraigada en nosotros, se va al primer problema, se va a la primera prueba, dificultad, caída, frustración, se va. Y en realidad ese proceso no termina nunca. Uno siempre tiene que estar remadurando su propia fe, porque también vamos cambiando nosotros y por ende nuestra fe también. Así los discípulos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Permanecieron con Jesús. Eso es parte de la hospitalidad de aquel entonces, en donde a los viajeros, por mandato de Dios, había que darles alojamiento, ¿no? Uno se hacía cargo de los viajeros. ¿Por qué? Porque si los mandabas de vuelta al desierto, los mandabas a una posible muerte, ya sea por bandidos, ya sea por algún animal, o por el frío, ¿m? O de sed o de hambre, si es que se pierden
y no encuentran el camino correcto. Entonces era muy importante hacerse cargo de los viajeros. Y así tenemos una primera confesión de fe, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Esto me recuerda a las mujeres que encuentran a Jesús resucitado, ¿no? Hemos encontrado al Señor, ha resucitado. Es un aviso de salvación. Qué importante es comunicarlo. Hemos encontrado al Mesías. Lo vieron, lo escucharon, pero por sobre todo lo sintieron en el corazón, lo sintieron. Ellos sintieron que era el Mesías, por lo que es, por lo que decía, por lo que mostraba, más que por donde vivía, ¿no? Así Jesús mira a Pedro, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro, piedra, roca. La tendencia oriental de cambiar los nombres era algo muy importante en aquel entonces porque marcaba un antes y un después de la vida de fe. Entonces, yo antes era Simón, pero luego de conocer a Cristo soy Pedro. Algunas veces le decían incluso Simón Pedro. Es un nombre hebreo con un nombre griego, viene de Petrus en griego y es Shimon Petrus. En ese sentido, significa que Pedro ha pasado a otro estado de fe, a un estado de seguimiento a Dios, al Salvador, a Cristo. Ya no es el mismo de antes. Esto que ponga las traducciones nos muestra que el texto, desde su nivel literario, está escrito en un griego más elevado que muchos judíos no pueden entender. Entonces, eh, traduce ciertas palabras para que las personas entiendan en otro idioma. Por eso se hace, es para contextualizar. Así Jesús luego parte a Galilea. Encuentra ahora a Felipe y a este sí le dice, sígueme. ¿Mm? Era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe a su vez encontró a Natanael y le hace otra confesión de fe. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado al Mesías, ese es el Mesías, ¿no? Del cual hablan la ley y los profetas, del cual dice la palabra que va a venir y va a salvarnos. El Mesías es el ungido, el Salvador. Lo hemos hallado, a aquel que se venía esperando durante tanto tiempo, a este que venía a rescatarnos. Aún no saben cuáles son los reales caminos de Jesús, pero entienden por su voz, por su forma de mirar, por su forma de ser, que es distinto a los demás y que no viene a salvarse a sí mismo, sino a salvar a otros. No saben cómo, pero lo sienten, lo viven y están dispuestos a permitirse con sus dudas el seguir los pasos de ese camino de salvación que son los pasos de Jesús.
Por eso el seguimiento es tan importante. Uno no puede creer en Dios sin seguir a Cristo, porque si no vas a terminar siguiendo a otra cosa o a ti mismo. Toda fe debe, sí o sí, seguir a Cristo. Sin seguimiento no podemos creernos verdaderos cristianos, sino a lo más creyentes teósofos, o sea, creer en un Dios cualquiera, ¿no? Cuando en realidad nuestro Dios es el que muestra a Cristo. Si nos alejamos de Cristo, nos alejamos de Dios. Si perdemos a Cristo, nos perdemos de Dios. Por eso siempre tenemos cruces, ¿no? Que esas cruces nos deberían recordar la presencia de Dios en la historia, en nuestras vidas, en todo dolor y en toda muerte, porque es la presencia de la resurrección. Y eso es lo que nos quita el miedo para vivir y para soportar los embates de la vida. Y no tener miedo, sino abrazar la vida con todo lo que tiene, con todo lo que nos es quitado y vivirla. Porque Dios la hizo para que la viviéramos. Por eso no podemos morirnos con nuestros muertos, ni tampoco debemos perdernos de los buenos caminos de Dios. Y la única forma de ser encontrados es a través de Cristo, no a través de buenas acciones o engañarnos a nosotros mismos con falsas bondades. Es Cristo ese camino y seguimos a Cristo cuando seguimos sus pasos, pero no cuando intentamos hacer todo parecido a Él, sino más bien cuando seguimos sus mandamientos. ¿Qué quiero decir esto? Que hay que tener cuidado con esta tradición muy cristiana de ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Ya? O tienes que ser como Jesús. Eso es muy peligroso para la vida de fe de las personas, porque Jesús es Dios, ¿ya? Y yo no tengo que ser como Dios. Seguimos el ejemplo como modelo de vida de Cristo, pero es un modelo que nos conduce a cumplir sus mandamientos, a buscar sus mandamientos. Pero yo no soy Jesús. Yo sigo a Jesús, sigo sus pasos, pero entiendo que yo no soy Él, que yo no hago sus milagros, que yo no tengo su sabiduría ni su conocimiento de Dios, y que no tengo la certeza de si todo lo que hago está bien, como lo que Él hace. ¿Mm? Y debo tener cuidado con mi propio orgullo, con mi propio ego, porque algún día puedo pensar realmente de que estoy actuando como Jesús. Y eso me puede llevar a una fe orgullosa, en donde yo me sienta eh, más cristiano que el resto por mis obras, y ahí pierdo a Cristo automáticamente. Así funciona nuestra fe muchas veces, ¿no? Queremos tener esta seguridad y la única seguridad que tenemos para poder agarrar la fe como nos gusta siempre es a través de las obras y el dinero, ¿no? O compramos la salvación o la obramos o la caminamos o hacemos cualquier cosa, prendemos velas, lo que sea, pero siempre queremos esa seguridad. Y caemos en esa trampa de dejar de confiar en las promesas de Dios para confiar en la idea de algún iluminado que me dice que si pongo la monedita en este cofre, mi alma sube al cielo, ¿no? Por eso usualmente no le decimos a la gente, tienes que ser como Jesús. Tú tienes que creer en Jesús. Ahí Lutero siempre lo dice muy, muy claramente.
y realmente es algo que a mí personalmente desde la fe me cambió mucho la comprensión de la vida cristiana. Y es que en primer lugar yo recibo a Cristo como don, como regalo, por gracia. Cristo es un don en mi vida, es un regalo de Dios en mi vida, y eso es lo que yo recibo. Luego, teniendo a Cristo en mi vida, creyendo en Cristo, lo sigo, sigo su ejemplo, sigo sus pasos, sigo sus mandamientos. Se podría eventualmente, si es que hay alguien que no tiene fe, seguir el paso al revés, ¿no? Hacer un seguimiento de los mandamientos de Cristo para poder obtener la fe, que es una de las cosas que yo no estoy muy de acuerdo con Dietrich Bonhoeffer, que él propone eso, digamos, porque encuentro que es peligroso en cuanto siguiendo solamente la ética de Jesús, podemos hacer de Jesús un maestro y no un salvador, porque lo seguiríamos como un hindú sigue a su maestro, ¿no? Como un oriental sigue a su maestro, que es seguir sus pasos y copiar lo que hace, pero no es su salvador, no es Dios, es solo un maestro sabio. Y así podemos seguir a cualquiera. Yo necesito creer en Cristo como Salvador, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, como creo en Él, entonces lo sigo. Si no puedo creer en Él, entonces lo sigo y veo cómo me va. Pero el seguimiento tiene que estar igual. Porque tampoco podemos decirle a alguien, cree en Cristo y luego síguelo, entonces no lo sigas hasta que creas en Cristo. Y bueno, no lo puedo obligar a creer, pues si nadie se levanta en la mañana y dice, oh, hoy día voy a creer. No, pues es un proceso. Entonces, por eso Bonhoeffer, este gran pastor y teólogo, dice, miren, siguen a Cristo, síganlo y la fe va a llegar, ¿no? Y en ese sentido tiene razón, ¿no? Síganlo, sigan sus pasos. Si no creen, si no logran creer, si están lejos de Dios, entonces sigan a Cristo. Y ahí van a encontrar la fe, como el proceso también que siguen algunos discípulos y apóstoles de Jesús, ¿no? Están estas dos visiones luteranas, ¿no? Cristianas, eh, y cada uno, bueno, tendrá que ver ese proceso, ¿no? Pero siempre hay que caminarlo, hay que ir y ver dónde está Jesús. Hay que ir y encontrarse con Jesús. Esto no se hace acostado en la cama, hay que moverse. Por eso la vida en comunidad es tan importante, porque yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Porque cuando hablamos de la fe, aprendemos de la fe del otro hasta que, pum, agarro esa fe y la hago mía. Y no tengo que imaginármela, la tengo porque tú me la estás contando, me la estás compartiendo, me la estás regalando. Y cuando regalamos esa fe, entonces también recibimos más fe. Por eso siempre tenemos que estar hablando de Dios. Y es tan importante hablar de Dios. Porque el otro recibe la fe cuando escucha la palabra. Así nos dice al menos el apóstol Pablo. La fe nace por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando los discípulos se dan cuenta. Este Jesús es aquel que habíamos escuchado de pequeños, ¿no? Este Jesús es el que viene a rescatarnos, a salvarnos, a cambiar el orden de las cosas. Probablemente este concepto de Cordero de Dios no lo tenían muy claro, la verdad, ¿no? Porque claro, para nosotros todo esto es fácil. Nosotros vemos estos conceptos y nos resulta sencillo relacionarlos con la historia de la Biblia, ¿no es cierto? Antiguo, Nuevo Testamento, el Cordero de Dios, los sacrificios. Nos hablan del Espíritu Santo y entendemos, aunque no lo sepamos todo, pero entendemos de qué se está hablando. Estos cabros no entendían nada. Les hablan del Cordero de Dios y ellos están pensando en un Cordero. Les hablan del Espíritu Santo y ellos están pensando quizás en el Ruach, en algún Espíritu de Dios, pero que tampoco lo tienen teologizado como nosotros. Es más una experiencia.
Entonces, para nosotros está todo ya masticado, pero para ellos no, tienen que vivir ese proceso. Y así muchos también hoy en día tienen que vivir ese proceso de sentir estos conceptos como parte de su fe. Y así llegamos a este encuentro de Jesús con Natanael, otro discípulo. Jesús lo ve y le dice, no sé si en tono irónico o no. No sé, yo siempre tengo esta tendencia a pensar de que Jesús es muy irónico. No sé, quizás es porque yo soy así, pero no sé, tengo esta tendencia, así que tómenme con pinzas. ¿Ya? Yo lo pienso como a Jesús diciendo, mira, acá tenemos un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Es como, oh, mira, llegó el superhombre, el más bueno de todos. Así me lo imagino. Pero también puede ser, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Ambas sirven bien. El tema es que logra la atención de Natanael, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿de dónde me conoces? Y ahí está esto, ¿no? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces porque soy así de bueno? ¿O de dónde me conoces porque entiendo tu ironía porque no soy nada tan bueno? Que sería lo que yo diría, digamos, ¿no? Si alguien ve y me grita de un lado de la calle al otro, me dice, mira, ahí va el buen pastor luterano. Y yo diría, bueno, a ver, ¿qué significa pastor para ti? Digamos, ¿no? Uno tiende a tomárselo con calma, ¿no? Para no creerse demasiado rápido el cuento, o dónde está la trampa. ¿No? Entonces, este Natanael le dice, bueno, ¿de dónde me conoces? Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Acá Jesús pone al servicio de Natanael su visión telescópica en donde ve todas las cosas, ¿no? Como cuando le dice a una mujer que se había casado no sé cuántas veces y que ahora estaba en concubinato y la mujer queda así como chuta, ¿cómo sabes tantas cosas, no? Ojalá el pastorado viniera con ese don. No, mejor que no, es mejor no saber. Eso causa la sorpresa de Natanael. La sorpresa de, miércoles, este sabe. Este sabe. Y en cierto modo siempre tiendo a pensar de que es irónico, porque el este sabe para mí es, bueno, sabe también lo que he hecho. Dios me conoce. Este hombre me vio en la higuera y me vio, por decirlo, con quién estaba en la higuera, lo que estaba haciendo en la higuera, lo que estaba pensando en la higuera, entonces sabe quién soy. Entonces tiendo a ir hacia atrás, ¿no? Porque el pecado te va haciendo reconocer tu distancia de Dios. Entonces ahí está, ¿de dónde me conoces? Que es como decir, ¿cuánto sabes de mí? ¿Y cuánto de eso puedes utilizar en mi contra? ¿No? Uno se preocupa cuando la gente sabe sus secretos, ¿no? ¿Quién es Natanael? ¿Quién es Natanael? Un discípulo. Sí, pero ¿cómo se llama después? Nunca lo había escuchado como discípulo entre los 12. Natanael era discípulo de Jesús, ¿ya? Donde sale por ser en lo que tú leíste, ¿ya? Y también está identificado, comúnmente dice como Bartolomé. Sí. Los que eran los padres de la iglesia, dice, usaban ambos nombres simultáneamente, Natanael o Bartolomé. Bien, yo diría que Natanael también es conocido como Bartolomé, Gisela. Ya, ok. Sí. Comúnmente, era el mismo. Sí. Perfecto. Yo conseguí que Natanael era el primer nombre de Bartolomé. ¿Ya? Sí, decía que
Familia de nobles, estudioso escritor, israelita. Ujú. Ya. Eh, bueno, al ver esto, Jesús, o sea, Natanael reconoce a Jesús, ¿no? Maestro, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se manda la media confesión de fe teológica, ¿no? Me parece bastante avanzada la teología de Natanael, ¿no? Como si fuera casi Juan el que escribió el Evangelio, la comunidad que lo redactó. Eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, es como que mezcló en esa frase que puede ser muy sencilla, la teología judeocristiana, de entender a Jesús como Rey de Israel, ¿no? Que es lo que los israelitas judíos esperaban, y como el Hijo de Dios, que es lo que los cristianos creemos. Entonces, o Natanael creyó demasiado bien, o ya sabía algunas cosas de antes, pero una fe maravillosa, una respuesta llena de luz, llena de fe, llena de reconocimiento a Cristo por lo que Cristo es y no por lo que quizás él quería que fuera. Es su maestro en la fe y lo va a seguir. Es el Hijo de Dios y lo va a salvar. Es el Rey de Israel y lo va a gobernar. Esto es lo que está diciendo Natanael, ¿no? Eres mi rey, o sea, eres mi maestro, mi rey, mi Dios. Y claro, Jesús, que no le gustan los procesos rápidos, sino que los procesos lentos, le dice, claro, porque te dije que te vi en la higuera y sé lo que estabas haciendo, crees. Pero es necesario que entiendas que esto no se trata de si yo soy vidente o no. Se trata de las cosas que aún tienes que ver y que tienes que escuchar. Aquellas cosas que realmente van a suceder en tu vida, que no es solamente que yo conozca el pasado y el futuro, sino que vas a conocer a Dios y que Dios te conoce a ti. Van a ver portentos, maravillas, van a sentirse vivos, van a perder sus temores y van a hablar de Dios con tal fuerza que no podrán dejar de hacerlo, con tal convicción que van a colaborar con Dios para producir la fe en las personas, van a transmitir esa fe con sus propios cuerpos hasta la muerte. Y eso es lo que van a ver, eso es lo que van a vivir, eso es lo que van a sentir. Y cuando les toque morir, van a morir en paz, no como un castigo, aunque mueran de una enfermedad o mueran asesinados como murieron los apóstoles o mueran, da lo mismo cómo, van a morir en paz, porque están con Dios. No se queden con las dudas humanas de si las muertes, como si las muertes tuvieran una real incidencia en nuestra vida, sino solo marcan este proceso del paso de la vida en este mundo a la vida plena en Dios, pero es la misma vida. Es una sola vida, no son dos vidas. Soy yo el que resucita, no una ameba. Soy yo. No es que vuelvo a nacer, yo resucito en las manos, en los brazos, en el reino de Dios. Y eso es lo hermoso. Bueno, Jesús va más allá, ¿no? Y les dice, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Otro concepto más, el Hijo del Hombre. Así también se le decía al Mesías en el Antiguo Testamento, Hijo del Hombre, más que Hijo de Dios, porque es como el hombre perfecto. Eso quiere decir.
El Hijo del Hombre es como el gran hijo, el que va a nacer, el hijo del rey. Es el hijo no de Dios como tal, pero es aquel que Dios manda y que va a ser el superhombre, el mejor hombre, el hombre salvador, el Mesías. ¿Mm? Hijo de Dios es más un concepto cristiano neotestamentario. ¿Mm? Les aseguro que verán a Dios, eso está diciendo. Les aseguro que verán a Dios, que los cielos se abren porque Dios viene hacia ustedes. Los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre como un coro celestial, reconociendo a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como aquel esperado Salvador. Qué hermoso es eso. Es vida pura en Dios, para la salvación desde la fe. Jesús le está pidiendo fe a Natanael y le está pidiendo, a pesar de su confesión teológicamente perfecta, que crea en serio, que crea para que pueda ver a Dios, para que reconozca realmente a Cristo como Dios, más allá de la voz, sino con la vida misma, porque esa es la vida que a través de la fe te lleva hacia la vida plena en Dios, hacia la paz plena en Dios, hacia la fortaleza plena también en Dios. Y ese es el camino que tenemos que llevar. A veces pensamos que tenemos que tener todas las respuestas teológicas y no se trata. Hay muchas cosas que uno no entiende y que uno no sabe. Uno cree. Si acá la fe, más que de saber, trata de confiar. Si puedes o no puedes confiar en Dios, de eso se trata. Si es que tu orgullo, tu ego, tus ansias de controlarlo todo, realmente te permiten confiar en Dios. Si tu necesidad de entenderlo todo, de racionalizarlo todo, matematizarlo todo, te permite confiar en Dios. Y entender que hay cosas, aceptar que hay cosas que simplemente no controlamos, no conocemos, ni tampoco vamos a saber. Y se las dejamos a Dios. Por eso, en general, yo me alejo de las convicciones que hablan sobre la vida después de la muerte. Porque yo confío en Dios. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer conmigo y con ustedes. Y confío plenamente en que va a ser lo correcto. Que no depende de si me gusta o no. Es lo que Dios quiera nomás. Y me voy confiado. Sin ningún miedo. Obviamente que si me muriera mañana me dolería la guata. Por lo que no voy a ver, etc. Pero creo que no tendría un problema de fe al respecto. ¿Mm? Hay que estar ahí en todo caso, ¿no? Ahí me lo recordarán si es que les toca despedirme. ¿Mm? Ahí me dicen, oye, tú dijiste que voy a estar súper tranquilo, estáis llorando, así que relájate. Y ahí seguramente se me va a quitar todo. ¿Mm? Eso es lo hermoso de la fe al fin y al cabo, ¿no? Que nos invita hacia la vida. Por eso es tan irónico, paradójico, que siempre nos peleemos por la fe, que las personas hagan guerras por la fe. Es tan contradictorio cuando la fe tiene que conducirte a la vida. Que tantas personas se peleen por la fe y a la larga da lo mismo si estamos de acuerdo en todo, pero vivamos y dejemos vivir, estemos en paz, ayudémonos, no nos hagamos zancadillas, no nos traicionemos, y si nos traicionamos, bueno, tratemos de volver a confiar, tratemos de volver a encontrarnos, entender que no somos perfectos, que somos pecadores, perdonarnos mutuamente, esforzarnos por ese perdón. No se trata de pretender que somos una comunidad perfecta, somos una comunidad de fe y nuestro rol es buscar esa fe y vivir esa fe.
Y cada uno tiene su propia vida distinta, una historia distinta, una educación distinta, y nuestro deber es ponernos de acuerdo de tal forma que esas educaciones, esas historias, no nos separen en nuestra vida de fe. Y poder ver con altura de miras que no se trata de tu opción política o de tu equipo de fútbol, de lo cual sí hay que hablar, sino de si podemos amarnos o no. De eso se trata, si puedo amarte o no puedo amarte. Ese es el tema. A pesar de lo que eres y a pesar de lo que yo soy. Y eso solo lo podemos lograr con la fe. Si no, nos terminamos destruyendo mutuamente. Por eso la fe a veces se hace difícil, porque yo quiero destruir al otro, ¿no? Tengo esa tentación de sacarlo de mi camino, cuando en realidad Dios no me llama a eso. Eso solo mancha mi vida cristiana y debo luchar contra eso, con toda la fortaleza de Dios. ¿Mm? Por eso ser cristiano no es tan fácil, porque no puedes dejarte llevar por todas tus pasiones, sino que tienes que ser responsable, tienes que hacerte cargo de esas pasiones y tomar una decisión de cuáles vas a permitir soltar y cuáles no vas a permitir soltar. Tampoco es para vivir como santitos que vienen del cielo, pero ver bien si tus decisiones dañan a otros o no. De eso se trata. Y nos podemos equivocar. El tema es que lo hagamos a conciencia y si nos equivocamos, que pidamos perdón y sigamos adelante y sigamos aprendiendo. Pero hacerlo con valentía. Y siempre, por supuesto, con confianza en Dios. De eso se trata nuestro discipulado, de eso se trata el seguir a Cristo. Estar unidos a Él de tal forma que eso nos ayude a pensar, a vivir, a sentir, para que así también Dios pueda transmitir vida a través nuestro y no muerte, que es lo que nos sale solo. ¿Les parece? Pues que así sea. Amén. Hermoso. Bien. Qué bueno. A seguir por este buen camino que es el vivir buscando madurez en esta fe que Dios nos ha dado. Y ese trabajo, queridas mías, no termina nunca. Aunque crean que son viejas y lo han visto todo, no. Siempre, siempre Dios nos da nuevas aventuras y desafíos. Así que así sean sus vidas.